digo, écheme la mano, avíseme un minuto antes. Y cuando dice, ya estamos en vivo, ya. Dijo, híjole. Entonces, siempre entro mal con el saludo, pero no, en esta ocasión creo que no. Norma, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, lo que sea que era buenas tardes. Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué andas de fantasmita hoy, verdad? Así es. Así que Thanos tuvo razón, ahorita vamos a explicar esa situación. Okay. Perfecto, deja pongo mi timer porque luego se me va el tiempo, en fin. Pues somos, una vez más, estamos, ¿a qué día estamos hoy? A 16. A 16 de mayo, ¿correcto? Perfecto, y es una emisión más de Inteligencia Financiera, lo hacemos por Meta Radio. De antemano damos un saludo y gracias al ingeniero que nos apoya todos los miércoles con esta emisión, y por supuesto a Meta Radio en sí, que nos permite, nos da este espacio para poder platicar con ustedes, público en general, y con ustedes, chicas. Muchas gracias. Respira, por favor. Sí. Bueno, somos Infinitus Goals, somos una empresa dedicada a la formación de líderes, ¿cierto, Pati? Así es. Perfecto. Pues tenemos muy buenos temas el día de hoy. Nos vamos rapidito porque de repente nos da la hora y seguimos platicando y con ganas de contar más cosas, porque siempre tenemos mucho material preparado. Esta semana no va a ser la excepción. ¿Algunos saludos, algunas gracias que quieran dar? ¿Alguien claro. especial? Quiero agradecerle a mi amigo Gustavo Méndez, que la semana pasada vio el programa y me mandó varias sugerencias. Okay. Muchas gracias. Perfecto. Y también a Rafael Tame, que espero que nos esté viendo. ¿Tú, Pati? Bueno, pues yo quiero agradecer, aprovechando que es ayer fue Día de los Maestros, del sí, maestro, cierto. Sí. Pues agradecer a todos esos buenos maestros que han sido guía y que han dejado una huella en mi corazón, y sé que muchos de ellos también son maestros que dejan una enseñanza en cada alumno, en cada niño, y bueno, finalmente, sí. Me quedo pensando en esto, ¿no? Del Día del Maestro, sí. Hay veces que somos maestros, hay veces que no somos alumnos, y bueno, somos eternos alumnos de la vida, ¿no? Platicaremos de eso también, porque sí es importante esa concepción del profesor, digo, el institucional que todos conocemos, que alguna vez hemos tenido alguna ocasión, pero honestamente los papás y todos en general somos maestros de alguien en un momento dado, y hay que estar muy conscientes siempre de eso, alguien nos está observando. Tiene razón, yo también tengo un maestro que felicitar, a mi tío padrino Arturo Esquivel, el cual es profesor, ya retirado, pero ahora metido en la política. Le deseo que le vaya muy bien, que así será seguramente. A mi compadre Juan Luna, que también es profesor, director de hecho de una secundaria, y al maestro Roshi, digamos que el maestro Roshi, al maestro, ¿qué otro maestro he dicho? Al maestro Limpio habías dicho también tú, ¿verdad? ¿Qué otro profesor? Al profesor Girafales. Memelowski, dijiste profesor Memelowski. Ese es el único que yo le conozco. A Shifu, ¿no? A Shifu, de Kung Fu Panda también, por supuesto. En fin, profesores, nuestro reconocimiento. El señor Miyagi también, de Karate Kid. No, qué cantidad de profesores. Maestro Roshi. Maestro Roshi. Dios santo, en fin. Pues vamos con esta parte, las efemérides. ¿Qué efemérides tenemos el día de hoy? Un día como hoy, pero en 1889, nació Charles Chaplin, que fue un actor cómico y productor de cine británico muy famoso, ¿no? Fue un gran... Fue un genio, fue el precursor de lo que después conocimos aquí en México como Cantinflas. El tipo que agarraba a una persona de la calle, una persona un tanto cuanto disvalida pero chistosa, y daba una enseñanza de tipo social, ¿no? Con respecto a muchos... Hace crítica social a su manera. No sobrevivió a la época del cine de sonoro. Ya cuando llegó el sonido, ¡pum!, se acabó con Charles Chaplin, desafortunadamente. ¿Qué otra más tenemos? En 1958 muere la científica británica Rosalind Franklin, quien contribuyó al descubrimiento de la estructura molecular del DNA, y además fue la primera en estudiar la técnica de difracción de los rayos X, que nos platicabas hace rato, ¿no? Sí, es que teníamos el asunto que era difracción o refracción, ¿no? Y difracción es el asunto de cuando pasa un haz de luz por un punto y ¡pum!, se abre, ¿cómo se llama? En un abanico, un haz de luz, así es, de colores. Y la otra es refracción, que es cuando el objeto entra por un líquido denso, por ejemplo, agua, cuando metes un lápiz en un vaso y pum, como que se tuerce, y eso es refracción de luz. Entonces ya fue lo de la difracción. Así es. Y por último, en 1984 murió el escritor mexicano Andrés I. Duarte, quien fue precursor de la autonomía de la UNAM. 1984. Así es. Es que sí, 1800. El de la autonomía de la UNAM, qué interesante. Es que está mal entendido eso, y me corregirá aquí quien alguien sepa más, pero eso es autonomía de cátedra. No de que no pueda entrar la policía, ¿cómo se llama?, al campus universitario y agarrar a marihuanos. ¿Estamos de acuerdo? O vendedores de droga. Y creo que se ha malinterpretado esa situación. Yo la última vez que fui, por ejemplo, a ver una película Che Guevara fue en el 92. Al poco tiempo hubo una huelga, lo tomaron y hasta la fecha
no he podido ver, nadie ha podido entrar una vez al Che Guevara, ¿cómo se llama el auditorio en la UNAM? Porque pues no podemos, porque están en protesta y porque hay una autonomía que evita que entremos por los marihuanos que están ahí vendiendo droga. Bueno, pues cada quien, pero creo que está mal entendido. Es una pena que esta señora haya tenido que luchar por eso, porque al final se entendiera mal lo que proponía él. Es libertad de hecho de dar cátedra, no de que no, autonomía de eso más bien, perdón. Perfecto. ¿Qué más tenemos en la lista para el día de hoy? Déjame ver, tenemos, claro, comentar noticias. ¿Tenemos alguna noticia que quieras platicarnos, Norma, que tiene de noticias? Tenemos varias, es que esto es pues sí, fíjate que lo platicamos hace unos días. Sobre qué noticias íbamos a poner, y a mí me llamó mucho la atención esta de la niña chiapaneca que ganó un premio. Si es de repente cuando hablemos de la nota, decir qué va a hacer para que el ingeniero nos haga favor de colocar cómo se llama es la niña chiapaneca que ganó un premio de ciencia nuclear. Sí, yo lo había visto ya hace rato, pero un premio de ciencia nuclear, ¿cómo? Bueno, tienen un programa en la UNAM en donde adoptan niños para pues ayudarlos a canalizar todas esas aptitudes que tienen. Y ella presentó un proyecto en donde fue reconocida por un calentador social, porque vive en una comunidad muy un calentador pobre de agua. Es un calentador de agua que ella misma instaló en la azotea de su casa. Sí. Obviamente su papá le ayudó para que pues sin electricidad, sin nada de esto, porque obviamente pues si apenas tienen para comer, pues... Fíjate que vivimos en un país, ¿no? Muy afortunado, nos da sol todo el año, ¿me explicó? O sea, tenemos épocas de lluvia, lo que tú quieras, pero el sol es terrible. Yo me di cuenta de la capacidad de calentar de agua del sol por accidente. En una ocasión yo tenía tal vez 8 o 9 años, mi hermano tenía 6 o 7 años. Estábamos en el pueblo de mi mamá, un lugar donde la temperatura normal del sol es, de la temperatura ambiente es de 35 o 40 grados. Y teníamos una manguera como de unos 40 metros enredada en el piso. Y a mí se me hizo muy chistoso bañar a mi hermano con agua. Lógico, bañarlo con agua. Entonces el tipo estaba por ahí descuidado. Eran las 2 de la tarde. Abrí la llave del agua y le eché el manguerazo encima. ¿Lo quemaste? No, pues lo quemé. Tenía agua caliente esa manguera. Imagínate cómo estaba, pobrecito, brincó como pollo, te lo juro. No, de veras que me dio una pena terrible y después me cayó el 20. Y claro, el agua, yo hasta le dije exagerado. Cuando hice el intento de agarrar el agua, yo la aventé hasta por allá, dije, no manches, pobre de mi hermano. Es decir, hemos desperdiciado la energía solar que este país produce. A veces algún candidato ahí a la presidencia, lejos de querer cortar manos, se pone, ¿cómo se llaman?, las pilas en esto. ¿Te imaginas la cantidad de energía que podríamos ahorrar en gas que contamina cuando se quema si utilizáramos agua caliente de esta para bañarnos todos los días? Mira, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo en entrevista, lo que ella dijo, porque finalmente es de bajos recursos, tiene 8 años, y dijo, es un calentador de agua hecho con materiales reciclados de bajo costo que funciona con la luz solar. Ayuda al medio ambiente y a personas de bajos recursos, que esto es lo más importante, ¿no? De alguna manera, la luz solar, aunque no haya sol, si ponen este sistema, les va a ayudar a tener agua caliente, a lo mejor ya deja tú para bañarse. Te cuento que para usarla en una expo, en el Banamex, en su momento no me acuerdo expo de qué fue, si de pymes, vi que una empresa estaba vendiendo, ¿cómo se llama?, equipos de venta de, equipos de, ¿cómo se llama?, para que pusieras tu tortillería y pusieras tu nixtamalería. Necesitan muchísima agua caliente para poder romper el nixtamal. Y tenían calentadores solares diseñados justamente para eso. Y ahorrabas un 80% de energía. Claro. Porque usabas agua caliente por el sol, que sí preparaba, o sea, por sus sistemas, salía hirviendo esa cosa. O sea, era realmente importante lo que calentaba la temperatura. Entonces te ahorrabas 80%, hablando de dinero, en gasto de, ¿cómo se llama?, de energía, ¿eh? Sí, bueno, pues ella platica que el calentador que puso en su casa le costó entre 180 y 200 pesos, porque obviamente es con material reciclado, ¿no? Entonces esa parte me gustó, y también porque la UNAM está apoyando a niños científicos, ¿no? Sí, digo, me da mucho gusto. Finalmente lo que hizo ella, digo, no es que lo hubiera inventado, solamente demostró que lo podía hacer con recursos de ahí, de desperdicio de un lado. Y que es una niña de 8 años. Una niña de 8 años, qué bueno, es un buen está integrada a ese programa en la UNAM, en donde van a desarrollar los talentos que tienen. Qué bueno, ojalá y sigamos. Dicho, yo te puse lo de la manguera, pero de veras que si compras un rollo de manguera, lo pones encima de tu casa, lo instalas a tu sistema de agua caliente, tendrás agua muy caliente, ¿cómo se llama?, para lavar trastes, para la ropa, para bañarte, para lo que quieras, ¿me explico? En sí, ayer hablábamos de la optimización de estos recursos naturales con el agua, ¿no?, en la comida.
Sí, Entonces, sí. El sol, el agua y todo lo que pasa se puede emplear de manera nos platicaba justamente que vamos prontamente a entrar en crisis con el agua y pronto habrá guerras de agua. De hecho ya hay guerras de agua. Me parece que una ciudad en Sudáfrica, Ciudad del Cabo, tuvo ya su día cero, racionamiento de 30 litros por persona diarios, no más que eso. En fin, y eso vamos a llegar a las grandes ciudades porque estamos juntándoles demasiadas personas en espacios demasiados pequeños. Aquí en la Colonia del Valle, por ejemplo, es muy común que veas que una persona que un predio donde había 2 casas y vivían 4 familias, hoy levanten un edificio y haya 20 departamentos, ¿no? Entonces, y obviamente no es lo mismo surtir de agua a 4 familias que surtirle a 20 familias. En fin, y eso está pasando mucho. De mínimo 4 miembros. Sí, mínimo de 4 miembros, o sea, entonces, y eso sí, un día creo que vamos a tener que llegar a, no sé, espero yo, una guerra, pero sí a problemas serios con el agua, como me parece que en el norte, que tienen broncas ya con cerveceras que están luchando porque no les quiten el agua a la gente del campo. En fin, también, hay una cantidad de casos, pero sí, ese tiempo que ayer pusiste en la mesa, se nos va a venir encima ya, la verdad. Tenemos una noticia más, por supuesto, vamos a ver lo de Eugenio Derbez. Eso de Eugenio Derbez estuvo interesantísimo. Fíjate que era no sé si las 7, 8 de la noche, de repente hace 2 días, de repente Norma me manda un tweet, mira esto, y me lo pongo a leer, ¿no? Y resulta, ¿cómo se llama? Que Eugenio Derbez tuvo a bien hacer una entrevista con Adela Micha, y en esa entrevista, palabra más, palabra menos, ¿qué dijo Norma? Está hablando de que hoy los jóvenes que están saliendo a buscar empleo, por lo primero que preguntan es por cuánto me vas a pagar, ¿no? Sí. Entonces, realmente se le criticó mucho en redes sociales. Se le fueron a la yugular, ¿eh? Exactamente, porque él decía que vieran la entrevista completa, ¿no? Sí. Sí la sacaron de contexto y yo te explico algo más, sí. Finalmente trataba de esto. Él decía, como ejemplo, que si le ofrecía trabajo a algún joven porque necesitaba que le hicieran sus redes sociales, que antes de platicarle nada decía, oye, necesito hacer mis redes sociales, y antes de decir nada, lo primero que le preguntaban era, oye, ¿cuánto me vas a pagar, no? Entonces esa era la discusión, porque la justificación, entre comillas, que él dio fue, bueno, yo antes de preguntar cuánto me vas a pagar, lo primero que analizo es el proyecto que me están presentando. Lo que pasa, si me interesa, lo analizo, lo veo, y al final, por supuesto, como todos, pregunto cuánto me van a pagar. Pero eso es al final, ¿no? Fíjate que aquí hay un detalle muy interesante, porque él, sin quererlo o queriendo, no se ve tú a saber, puso en la mesa un tema muy interesante. En este programa hablamos de mentalidad de pobreza, ese tipo de cosas. Y una de las cosas que pude reflexionar con respecto a lo que me mandaste, y creo que lo contesté en un tuit ahí seguramente, porque alguien puso ahí como, sí, pues por eso son ricos, porque explotan al pobre, porque pues quieren todo de gratis, y ondas así, ya sabes. Bueno, pues cada quien piensa como piensa. Y yo lo que respondí a esta persona, digo sin ánimo de entrar en conflicto, era muy simple. Mira, el tema del cual está hablando Eugenio Derbez es un tema del cual el 95% de los mexicanos no vamos a entender. Es decir, él, en el ámbito en el que se mueve como artista y como gente de Hollywood, perdón, pero sus tarifas no las ven ellos, las ven sus agentes de cómo se llama de publicidad, las ven sus directivos de cómo se llama de las finanzas. ¿Me explico? Entonces, si tú, por ejemplo, productora, llegas conmigo y me traes un proyecto, yo veo si tu proyecto me interesa, me gusta, si está bueno, si me entusiasma, si cuando lo leo siento que se me erizan los pelos, y entonces, ¿me explico? Ya que me enamoré de tu proyecto, entonces, mira, lo de mis honorarios lo vemos después, o lo platicas con mi agente, me explico, queda por allá. Pero yo decía que el 95% de los mexicanos no podemos entender esto, porque el 95% fuimos educados por una escuela y por unos padres que nos dijeron, aprende a ser empleado. Y la verdad es que si eres empleado, lo primero que tienes que hacer es preguntar, ¿cuánto me van a pagar? O sea, no ver si el proyecto te gusta, si el trabajo te gusta. Muchas veces ese trabajo no te gusta. Solo estás viendo que cuánto te van a pagar. Mira, finalmente no nos educaron, como acá bien dijiste hace un momento, para ello. No. Lo que yo comentaba con ustedes sobre este tema es que, pues sí, obviamente a todos nos interesa cuánto nos van a pagar, ¿no? Sí. Pero antes de eso, tú me ofreces un trabajo para llevar redes sociales y yo en ese momento te digo, yo sé hacer esto, y creo que, obviamente, antes investigué quién eres, qué has hecho, qué sigues haciendo. Y entonces sí, después de que yo te diga mis aptitudes, ya te puedo decir, bueno, pues por esto yo te puedo cobrar, ¿no? Es que es un comentario, la chica esta, ¿cómo se llama? Adela Micha, en plena plática, pues ella queriendo ahondar con respecto a lo que comentaba su invitado, y le dijo, claro, pero pues, ¿por qué voy a preguntar eso si voy a trabajar con Eugenio Derbez? No se trata de eso. O sea, aunque no me pagara, o sea, no, pues tampoco se trata de eso.
Aquí finalmente creo que se metió en una bronca a ambas personas, ¿no? Uno no tuvo la habilidad para explicar correctamente la situación, y la otra pues no entendió tampoco de qué era, y solamente se fue a la respuesta rápida, ¿no? No quieres pagar porque vas a trabajar conmigo. No era eso. No, y en este sentido de hablar de mentalidad de riqueza y otro tipo de mentalidad es esto, para recibir primero tienes que dar. ¿Qué puedes dar? Tu talento, ¿no? Lo que sabes hacer y después ponerle un precio, pero primero es dar para poder recibir. Pero es una forma diferente de pensar, Pati, efectivamente, porque lo que hemos platicado aquí también, o sea, el 95% de la gente, perdón, pero fuimos educados para ser empleados y preguntar cuánto nos van a pagar. Sí, de hecho, pero cuando empiezas a buscar trabajo, lo primero que es dónde pagan más. ¿Cuándo pagan más? Sí. Y el otro 5% es diferente. El 5% del cual estamos dejando en el margen al final es personas que fueron educadas pues, para ser empresarios, tienen una educación distinta, ¿me explico? Ellos no están viendo cuánto van a ganar, ellos van viendo si lo que vas a hacer o los invitas a hacer les entusiasma, les gusta, les gana, y entonces iremos a partes proporcionales por comisión o por lo que sea. El resultado de mis esfuerzos cobraremos, ¿qué te parece? O sea, es una forma diferente, pero pues bueno, aquí la verdad es que las redes sociales hizo su pequeña polémica, lo entendieron mal, lo sacaron de contexto, pero yo al final entiendo que al final, pues 9.5 de los mexicanos no lo van a entender, porque la verdad fuimos educados para otra situación. ¿Estamos de acuerdo? Creo que eso es eso. ¿Tenemos alguna nota más? ¿Algo más que quieres tú decir, Pati? Perdón. No. Nada más hasta el momento. Perfecto. ¿Alguna nota más que tenemos? ¿Tenemos algo más? Creo que tenemos el asunto de los 400 millones robados. ¿Supiste de esto? No, me acabo de enterar ayer que me compartían la noticia. A ver, cuéntame. Resulta que, de hecho, tú me platicaste que hace como 15 días una tía tuya tuvo broncas, ¿para qué? Para sacar dinero de la tarjeta de débito. Entonces, comentándolo en casa, me dice mi mamá, es que no puedes sacar dinero. Y ya va a varios cajeros que van y no hay dinero. Y hasta después me enteré que hubo un problema porque hackearon a cuatro bancos. Uno de ellos fue Banamex, pero no sé. Yo el lunes me enteré justamente de esto, que finalmente fue eso. Creo que pero esto es real, tiene sustento, como una institución ya pueden... Resulta cómo se llama que fue a través del sistema SPAY. Una persona mandó una transferencia, digamos que tú vas a mandar una transferencia a Norma, ¿ok? Y yo estoy como hacker, estoy viendo que hagas la transferencia, y cuando haces la transferencia en ese momento, duplico tu transferencia. Tú mandas una transferencia por 100,000 pesos, bueno, yo pongo otra cuenta y pongo que se desvíen otros 100,000 a mi cuenta. Pero como ese dinero es del banco y no es tuyo, no te transaron a ti. Pero con todo esto de sellos digitales y ahora candados, o sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Así lo hicieron. Y lo que sucede es que pararon todas las operaciones, no había dinero, o sea, no podía sacar dinero en cajeros todo el fin de semana. Bueno, ya tenían un par de semanas, me parece, con esto, pero nadie podía hacer nada. Lo que pasa es que ella me dijo cuando me dice, pero ¿por qué cancelar más operaciones? Le digo, porque se le está fugando, y no saben por dónde. Entonces, ante la situación que haces, pues cierras todo y ya luego vas a ver por dónde está la rata, ¿no? O sea, eso fue lo que hicieron. Entonces, pero sí, mi punto es, tu transferencia que hiciste, por así decirlo en el ejemplo, a Norma, sí va a llegar, pero de ahí se duplicó como se llama una transferencia para una cuenta mía. Así es como lo hicieron. Se llevaron más de 400 millones de pesos. A más de 150 cuentas bancarias fantasmas y otras que, o sea, retiraron la lana, se hicieron un trancazote, la verdad. Pero ahorita me acordé de hay una serie en Netflix, no sé si la hayan visto, que se llama Casa de Papel. No, es la historia de unos ladrones de banco en España que deciden secuestrar la casa de moneda para en 10 días imprimir moneda nueva. O sea, no le van a robar al banco, a la casa de moneda le van a robar. Y entonces están por 10 días, ¿cómo se llama? Creo que también como 400 millones, pero de euros, Vean la serie, está muy interesante, ya viene la temporada 2, son 10, 11 capítulos, muy bien hecha, pero habla de esto, del asunto de que buscan la simpatía de la gente, que la gente no se les vaya encima porque no la van a robar a la gente, le van a robar al sistema. Y aquí lo que hicieron esos de lo de Banamex, creo que vieron la serie y luego dije, vamos a hacer esto mismo nosotros, no sé, algo así tuvo que haber pasado. Y ahora sí, vamos a la discusión de ¿cómo se llama? De la película que vimos hace unos cuantos días. Ya viene Han Solo otra vez, viene Deadpool, pero yo creo, y fue una discusión ahí, de repente surgió mientras tomamos un café, yo dije, Thanos tenía razón, Thanos hizo bien lo que hizo. Yo creo que hizo correcto. De hecho, aquí Pati está a punto de desaparecer también porque creo que porque viene vestida de verde y con la pantalla verde pues se nos camuflajea. Pero creo que Thanos hizo lo correcto. Pero yo ahorita les pondré por qué. Norma decía que no. ¿Por qué no? No, yo digo que si hablamos de selección natural, pues obviamente la naturaleza
decide, no exactamente nosotros. En el caso de Thanos, no, porque él está decidiendo quién. En una parte le doy la razón cuando dice, no me importa si son pobres, ricos o a la mitad, voy a reducir toda la población de todo el universo a la mitad. Y no importando estrato social, eso, bueno, de alguna manera es democrático, equitativo. Podríamos hacer, ¿no? Equitativo. Pero mi discusión era por qué, quién le dio el poder a él para decidir. ¿Por qué? ¿Qué es AMLO? ¿Qué? Tienes razón. No, el punto es yo lo que platicaba y exponía en la mesa es que las series de Marvel fueron escritas en los años 70, es decir, Stan Lee diseñó a los personajes basados en muchos libros de metafísica y cosas por el estilo, y los llevó a su universo. Así lo hizo con Doctor Strange, así lo hemos platicado con la parte de los primeros 15 minutos de la película de Civil War, de cómo se llama, de Capitán América, no, Civil War de Avengers, y esta película lo que hace es llevar algo más allá. Thanos hace lo correcto, lo digo de esta forma, porque Thanos es por así decirlo, no la alegoría, ¿qué debo decir? Es una forma de decirnos de cómo funcionaba la naturaleza de manera biológica. Una forma de controlar que una especie se vaya de orden es matando la mitad o acabándola en una gran cantidad. Cuando una especie se empieza a hacer más que otra y empieza a depredar, la naturaleza le aparece algún tipo de virus, de bacteria, de enfermedad y infección, y se moría. Hace 60 años, ¿se acuerdan de nuestros bisabuelitos? Las familias eran de 10, 12 hijos. ¿Por qué? Porque la mitad se les moría. Sabían que más de la mitad o más de la mitad no llegaban a la edad adulta de 50, que en aquellos años, 50 años era ser adulto, muy adulto. Bien, porque sabían que algo iba a pasar entre que la polio, el sarampión, la viruela, lo que tú quieras, y se morían. Entonces, ¿qué pasaba? Que estamos hablando que hace, ¿qué te gusta? 70 años, éramos 2 o 3 billones de seres humanos en todo el mundo, en los años 30 o 40. Hoy somos 6 billones y medio de seres humanos. Es decir, lo que yo le decía aquí a Norma era, las vacunas y el progreso nos han traído beneficios como que demasiada gente viva de más, y algunas personas ya no tengan que tener ni siquiera 7 u 8 hijos. Con que tengas 2 o 3, se te van a dar muy bien, es decir, llegarán a la edad adulta. Pero ¿qué está pasando? Sobrepoblación. ¿Qué hace Thanos? Porque hay una frase que me gusta mucho que vamos a discutir cuando Thanos se ve con su hija, con Gamora, y Gamora le reclama y le dice... No era su hija, ¿eh? Él se la llevó. Su hija la adoptó y hasta le lloró ahí, porque la mató. Entonces, ocurre, ¿cómo se llama? Que le dice Gamora, yo era muy feliz en, ¿cómo se llama? En mi mundo. Era muy feliz con mi madre, con mi padre, muy feliz. ¿Y qué le dice Thanos? ¿Feliz? Vivías en la miseria, vivías de manera infeliz, o sea, ahí Pero a ver... Entonces... Y gracias a mí, es una situación ahí. Gracias a mí. La felicidad no es la miseria. Ella vivía con sus padres, ¿no? No, hemos hablado que la felicidad está aumentada. Hay muchas cosas ahí, pero volvemos a la misma. ¿Quién le dio a Thanos el poder de decidir él? Pues, él es el virus, él es la bacteria. Así es. Pues yo estoy a favor de Thanos. ¿Por qué? Porque es un proceso cíclico que se ha repetido a través de la historia. No a favor de que estemos a favor de cómo se llama de Hitler y ese tipo. No. A favor en el sentido de que es la solución biológica natural para... Pasó en el diluvio universal. Ver, vamos, no fue una solución biológica natural. Él tomó la batuta de decir, voy a matar a todos. Si lo ves como un organismo... Es una alegoría. No. O sea, ¿cuál es la teoría? ¿Lo ves como un microorganismo, como una bacteria? Sí, para mí el asunto es, obviamente hay que pensarlo como es justamente ese virus de la peste en su momento, ese virus del ¿cómo se llama? ¿Qué te voy a decir? Perdón. No vi tu reloj. El reloj. Sí, entonces es justamente lo que hace el Thanos, ¿no? O sea, no es que esté bien lo que está haciendo, pero es lo que la naturaleza normalmente hacía. Sí. Hasta que inventamos, ¿cómo se llama? Vacunas, y inventamos sistemas de sanitización que nos permiten, ¿cómo se llama? Combatir a esos bichos, ¿no? Y vivimos más tiempo ahora. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Thanos y esta reflexión de esta película... Vamos a ver qué hizo Thanos. ¿No? A ver, ¿qué hizo Thanos? A ver. ¿Qué hizo Thanos? Y botar el botón para que vea la gente de lo que hizo Thanos. Miren. Estoy a favor de Thanos porque al final esto es una solución biológica bajo mi punto de vista, pero también qué pasa a nivel personal, y la reflexión que me dejó es cuando olvidas tu sueño, pues te empiezas a desintegrar.
Bueno, es una forma no de existes, verlo también, no vas olvidando tu sueño, un propósito, un objetivo, te vas desvaneciendo, ¿no? Dale, pues sí, así como en la película. En fin, ya lo revivirá, no te preocupes. Eso quiere decir que estoy al 50%. Yo supe que lo van a revivir porque entre el millón 400 de posibilidades hay una y están siguiendo esa. Entonces algo bueno va a pasar, no se espanten. Bueno, muchísimas gracias por haberme ayudado con esta pequeña discusión. Carlos tiene razón, no digo en el sentido estricto de que existe, que sea esa la solución, pero digo que es la solución biológica que la naturaleza siempre usó para mantener en control cuando una especie se va de control. En fin, bien, pues vamos ahora sí al corazón, al tuétano de cómo se llama esta conversación, y es de que Meade no te escondió. Ah, no es cierto, no, Meade hizo libro, no es cierto. No, ingeniero, no lo voy a poner eso. Vamos directamente al asunto de el fracaso. Bueno, de hecho, damos un pequeño resumen de 1 minuto de cuadrante de dinero, lo vimos la semana pasada, ¿cierto, Pati? Así es. Cuéntanos, ¿qué es cada cuadrante rápidamente? Pues mira, este cuadrante del flujo de dinero, más allá de explicar de dónde provienen tus ingresos y de dónde estás como empleado, autoempleado, dueño de negocio o inversionista, habla del sentido emocional de que en realidad cada uno gravita en cierto mundo. Por ejemplo, el empleado, para él es la seguridad, el autoempleado pues no delega y es un profesionista. Un dueño de negocio tiene un sistema de negocio y un inversionista pues hace que el dinero trabaje para él. Pero la manera de sentir, la manera de pensar de cada uno es muy particular y hablábamos en el 95%, me llama la atención este 95%, porque decías, a la mayoría de nosotros no nos han enseñado pues a trabajar a tener un propósito, a tener un sueño, a cómo vives del fracaso, cómo afrontas tus miedos. Es que ahí estuvo el asunto, porque para brincar de un cuadrante a otro necesitas, dominar tus miedos. Y uno de los miedos más grandes que hay es al fracaso, porque desafortunadamente en este sistema de de competencia darwiniano, de que solamente el más grande, el más fuerte y el más apto sobrevive, fracasar es como el tropiezo que tienes que siempre que evitar. Y la verdad es que si vamos bajo esta óptica de no pasar de empleado, autoempleado, empresario, evitando el fracaso, pues difícilmente te vas a mover de tu área de cuadrante de flujo de dinero. La verdad, un empleado que quiere ser autoempleado y le tiene miedo a ser autoempleado, ya peló, ¿eh? Y si además fracasa, se regresa a empleado. No, o desde pequeño, o sea, si cometes algún error, tratas de ocultarlo y dices, no, pues yo no fui, ¿no? Sí, no, yo le echo la culpa a alguien más, en fin, entonces evitar el fracaso a toda costa. Y la verdad es que esto juega en contra directamente con nuestros sueños y nuestro ser. Yo para iniciar esta plática les puedo decir que yo en su momento, hablaremos de fuck ups, ese concepto me gustó, porque está en inglés, luego lo traduciré en otro momento dado, pero se trata de hechos de fracaso de los cuales aprendiste cosas. De hecho, muchas personas que conocemos como exitosas fracasaron mucho durante mucho tiempo hasta que finalmente lo lograron. De hecho, hay una frase por ahí de Thomas Alva Edison, si nos lo regala ¿cómo se llama el ingeniero? La cual dice justamente algo como esto, ¿no? Ándale, creo que está por ahí. Vamos a verla por ahí, ¿qué va a aparecer? Creo que no está, no puede ser. Es esa, sí, cómo no. Esa frase me gustó, me la pasaste normal el día de ayer para iniciar el día de hoy. Dice, no he fracasado, solo he descubierto 1000 maneras de no conseguir el éxito. Y esa es la verdad, es decir, el fracaso existe, sí, pero si estás mentalmente preparado para entenderlo como que es parte del proceso, solo le darás la vuelta para evitar que te siga haciendo daño y aprender mucho de él. Yo así les puedo decir que en un momento dado también intenté en alguna ocasión ser autoempleado. Yo en ese momento pensaba, empresario, ¿cuál que? Y puse un negocio que yo pensé que iba a ser infalible. Dije, no, pues es vender agua purificada. Luego lo puse en un lugar donde yo sabía que no había competencia. Dije, no, aquí todos van a ir conmigo. Y fracasé. Les juro que fracasar duele, pero duele. Sí. No, o sea, físicamente te sientes mal, pero anímicamente sientes un dolor aquí en la panza horrible. Se siente de la fregada. El primer día que puse yo mi purificadora y al día siguiente que iba yo a abrirla, dije, no, eran las 7 de la mañana, abro a las 8. Dije, no, seguro va a haber filas de garrafones afuera esperando. Nadie, cero, unos grillos. Nadie. No, fue horrible. Y dices, no, pues hay mañana, hay pasado. No, te juro que me costó mucho para darme cuenta después que había una enorme cantidad de pequeñas cosas que omití aprender. Hoy si me dices, Jorge, ¿pondrías una purificadora de agua? Sí. Mientras que otras personas dirían, no, nunca más, ¿cómo creen? Yo no vuelvo a hacer eso. No, yo te lo juro que sí, porque sí aprendí. Fíjate que el fracaso que tuve, gracias a Robert Kiyosaki y gracias a un montón de autores como ellos, pude entender que era parte normal del proceso. Siéntete orgulloso, fracasaste de verdad. Es decir, intentaste algo serio. ¿Me explico? Pusiste tu lana y esfuerzo y fracasaste. Digérelo.
está bien, te estás haciendo duro, lo que sigue, punto, no te detengas. ¿Cierto o no, Pati? El fracaso, ella tiene, no sé si lo que pasa es que en la soledad, la sociedad estigmatiza mucho, ¿no? Desde la palabra fracaso, ¿no? ¿Por qué? Porque desde niños nos enseñan a que hacer mal algo es te terrible, castigan, ¿no? Y que solamente las personas exitosas son a los que van a idolatrar en un momento. Sí, porque es la punta del iceberg, ¿no? Pero si vamos viendo esa parte de la educación que nos dan desde niños es, pues si fracasas ya ni te consideres, te van a ver mal, ¿no? Además, lo que acabas de decir es súper importante porque obviamente cuando tienes un evento de este tipo por alguna empresa, o ya ni siquiera eso, incluso en tu vida personal, ¿no? Si fracasaste en alguna relación amorosa, cosas de estas, pues te sientes mal porque todo el mundo te dice, pero hiciste mal esto y esto, ¿no? Todo el mundo sabía menos tú. Exactamente. Entonces, bueno, pues según el diccionario de la Real Academia, dice, es un suceso lastimoso y funesto, ¿no? Que además se tiene que vivir también como un duelo. ¿Para qué? Así como cuando alguien pierdes algo importante de manera emocional, hay que vivir un duelo para reaccionar ante eso. Y lo que acabas de decir, la mayoría de la gente ya no volverían a emprender, hablando de manera empresarial, un negocio en donde no les fue bien, ¿no? O terminaron cerrando. Pero realmente, como pusimos el tema, ¿es fracaso o aprendizaje? Tú nos acabas de dar ya la pauta. Para ti fue un aprendizaje, porque finalmente hoy sabes qué no harías si vuelves a poner una purificadora de agua, ¿no? Yo me preparé para el momento. Yo la verdad es que cuando me preparé para ese estilo de vida que ahora de hace unos 15 años para acá he tratado de ser congruente con él. De hecho, 10 años para acá me preparé, leí mucho, la verdad. Entonces el fracaso ya no me pega tan fuerte. Sí, verdad. Pues hablando de este 95% de la población, es precisamente como nos han enseñado, ¿no? Un hecho lamentable y funesto. Entonces, si ves al fracaso con lamentación, con queja, como que me recuerdo una historia que nos compartías, que cuando ibas en bicicleta y una vez te lastimaste, te caíste y dijiste, bueno, va arriba y adelante, ¿no? Pero no, ¿cuántas personas que se dedican a emprender tienen miedo al fracaso? Y si no sale, el miedo al fracasar. Y bueno, si dicen, fracasaste, trata de... Aprende la lección, sí, es parte del éxito el fracasar, pero solamente el 5% de los que están del lado del cuadrante derecho como dueños de negocios o empresarios saben que emprender implica un riesgo, que tienen un margen en el cual pueden perder, las cosas no le van a salir bien a la primera, pero lo intentan, como la frase de Tomás Alva Edison, ¿no? No fracasé, aprendí diferentes maneras de hacerlo, diferentes de no haber encontrado el éxito. Y bueno, ahí en esa parte es que nadie nos enseña a fracasar, ¿no? Y nadie nos enseña cómo levantarnos del fracaso, y era lo que hablaba. No, a verlo como el maestro que es, porque si yo les pregunto a cada uno de ustedes, yo sé, el ingeniero, Norma, Jorge, yo en algún momento de la vida tuvimos una experiencia dolorosa, pero como dices, ¿qué es lo que hacemos? La mayoría se lamenta, se queja, se frustra, y al final lo deja, y hasta vive en el dolor, ¿no? Machacándose y lamentando su pasado, y dice, no lamentes tu pasado, acéptalo como el maestro que es, pero ese es el punto de vista que tenemos que adoptar si queremos llegar a donde queremos estar, ¿no? O sea, ver el fracaso como lo que te va a acercar a desarrollar tu empresa, a ser la persona que quieres ser, y no como decir, no, es que fracasaste y ya eres un perdedor, y mejor si te equivocas ni digas nada, mantente callado, que nadie se dé cuenta que... Yo creo que aquí lo que hay que hacer es recomendar a los padres de familia que nos vean, a cualquier adulto que nos esté viendo en este momento, le pase este video a alguien más, que nosotros de repente a lo mejor nuestros padres no nos educaron para procesar el fracaso como algo positivo, pero es momento de cambiar, es momento de que nosotros sí le digamos a nuestros hijos, el fracaso es parte del proceso. No vas a lograr nada si no aprendes a fracasar. Y tan más rápido fracases, más rápido aprender a hacer las cosas bien. De hecho, el sistema de, ¿cómo se llama?, de Robert Kiyosaki, el del tablero, ¿cómo se llama? Cash Flow. Justamente te dice eso. O sea, es un simulador financiero que te permite aprender a fracasar rápidamente. Eso es eso, ¿no? Y es parte del proceso de aprendizaje para hacer las cosas bien en la vida, es fracasar. Pero dices tú, como bien pusimos fracasar o aprendizaje, ¿no? Hay 4
fases por las que pasamos después de un fracaso. El primero, ya lo mencionaste, dolor y desesperación. ¿Por qué? Porque pues no te salió bien, perdiste dinero, y no solo dinero, sino el tiempo que invertiste, las horas que estuviste ahí, ¿no? Y bueno, pues te empiezas a preguntar, pues, ¿qué hice mal, no? No, las ilusiones propias y la de las que generas en la gente alrededor tuyo, tus hijos, tu esposa, tu mamá. No, claro. De verdad. No, estás arriesgando tu capital. Pero bueno, mira. Sí. Ahora sí que Dalai, ¿no? Sigues adelante. Perdón, Norma. Después viene la transición, porque es cuando empiezas a analizar qué hice mal, ¿no? ¿Qué elementos no consideré para que me haya sucedido esto? Ya es aprendizaje. ¿No? Entonces, en esa parte ya estás pasando del dolor y de toda esta desesperación que sentiste a revisar qué es lo que hiciste, y eso es lo que sucede a los verdaderos emprendedores, ¿no? Analizar qué parte del proceso estuvo mal para corregir. Yo fíjate que ahí, y creo así tácitamente pasar a la siguiente parte que le toca a Pati, esta parte de... Yo, por ejemplo, me di cuenta en mi fracaso que no tenía un sistema. Y yo pensaba que me estaba haciendo empresario, no me daba cuenta que estaba haciendo un autoempleado más. Esa es la verdad. Pero sobre todo me di cuenta de eso. Hoy gracias a Pati me entero de eso. Jorge, es muy simple, no tenías un sistema. O sea, nunca había sido empresario, no es tu culpa, lo estás intentando, es autoempleado, no lo sabías tampoco, pero ¿qué crees? Lo peor era de todo, aunque fueras autoempleado, era que no tenías un sistema. Y ese es el tema, el segundo tema de este bloque, justamente el asunto de... pasemos al final, bueno, nada más les voy a mencionar las otras dos porque es importante que las sepan. Sí. La siguiente es la formación, porque aquí es donde ya tienes todos esos elementos que analizaste, que no realizaste bien dentro del proceso, ¿no? Sí. Por último, legado, ¿por qué? Porque ya tuviste un aprendizaje y ya sabes qué no vas a hacer la próxima vez que emprendas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te salió mal para no volverlo a repetir? Y bueno, platicábamos hace rato justamente para entrar a la parte del sistema de Pati, que hay muchas razones por las que fracasan los negocios, ¿no? Sí. Pero las principales son porque no analizamos los competidores en el mercado, porque tenemos un mal financiamiento, no tenemos el dinero adecuado para nuestro proyecto, o porque no planificamos, ¿no? Sí. Después, no tener un plan de negocios, y otro es comenzar un negocio a lo grande. Ese también porque de repente no medimos todos los riesgos y queremos hacerlo pues como el mejor, ¿no? Como las grandes marcas. Después, es bien importante porque dice no tener dinero ahorrado para funcionar al menos un año. Regularmente ni siquiera tenemos para funcionar el dinero suficiente para pagar la renta de los primeros 3 meses, ¿no? Y ese es un gran error que cometemos, porque dentro de ni siquiera tenemos un presupuesto planeado para publicidad. Ese lo tenemos que tener, porque a lo mejor pensamos, no, pues va a venir mi familia y de boca en boca. No, sí tenemos que tener al menos dinero ahorrado para que el negocio funcione mínimo un año sin que tengamos ingresos. Correcto. Y eso ni siquiera lo pensamos. Y eso es parte del asunto de, ¿cómo se llama? De pensar, es decir, y el tema es, una empresa solamente podrá ser efectiva si tiene sistemas, ¿cierto? Así es. Ahí es donde está, y bueno, hay varias más, pero la última es no contar con un sistema, ¿no? Porque las verdaderas empresas exitosas tienen primero un equipo de gente, a lo mejor nada más hay 2 o 3 que hacen todas las funciones de momento, ¿no? Pero no tienen un sistema de cómo va a funcionar la empresa, porque acuérdense que con lo que hemos platicado, el negocio realmente de una empresa no es el producto. Lo que les va a dar a ganar más adelante es el negocio como tal, el funcionamiento y el sistema. Pati, que es aquí donde entras tú. Cuéntanos, Pati, ¿cómo? Ok, sí, pues mira, pensando en esto, y qué es lo más importante, el fracaso es algo fundamental para poder tener éxito. Llámese en la vida personal, llámese a nivel empresarial, necesitamos fracasar. Si nos vamos a los números, y las estadísticas no mienten, ¿no? Dicen que el 80% de los negocios que abren en los primeros 2 años, pues fracasarán. Y los 5 que siguen, bueno, más bien los siguientes 5 años, un porcentaje importante igual. Se vendrá a pique, y los que afortunadamente lograron sobrevivir los 10 años, pues que no canten victoria, porque igual. Y normalmente los que sobreviven entre 5 y 10 años están en un estado de sobrevivencia. ¿Y qué es sobrevivencia? Pues es que carecen de flujo, que no planean. No se adaptan al mercado. Todos los días cambia la tecnología, ¿no? Entonces, si no estamos viendo cuáles son las nuevas necesidades de los consumidores y no nos adaptamos, la empresa puede fallar, ¿no? Sí, no crece, no se desarrolla, ahí hay un caos,
¿no? Y si hay caos, pues no pueden crecer. Entonces, en este principio dije, ¿qué es lo que se necesita para poder tener una empresa que esté fundamentada en sistemas? Nosotros en Infinitus Goals abarcamos este sentido empresarial desde la parte del ser y desde la parte empresarial. ¿Y qué es la parte del ser? Pues educarnos en esto. El fracaso, primero acéptalo, aprende la lección y deja de estarte quejando, deja de estarte lamentando, deja de vivir en el pasado, ¿no? ¿Qué es lo que hace una mentalidad rica? Pues planea y visualiza, vive en el presente, planea desde hoy, pero ¿qué es lo que hace el 95%? Dice, no, pues ¿para qué planeo? ¿No? Me da hasta flojera, ¿no? Sí, no, porque si planeo, pues me van a salir mal las cosas. Entonces, el principio es planear, tener orden y ver la parte, el principio es conocerte a ti mismo. Es este principio de autoconocimiento, ¿quién eres? ¿Qué es lo que valoras más? Bien. Porque si no tienes claro esto, si no sabes dónde estás y a dónde quieres llegar, pues no vas a poder tener éxito ni personal ni empresarial. Por eso que yo uní este asunto de cómo se llama de una empresa tiene sistemas con el asunto del fracaso, porque una forma de tratar de controlar el fracaso eventualmente después de lo primero es tener un sistema. Así. Y yo, por ejemplo, estaba escuchando a Guillermo del Toro, que es que el ganador de Oscar es de la película de La forma del agua. Él, por ejemplo, platicaba que él no hace una película hasta que no la tiene lista. ¿Cómo lista? Sí, como dice. Yo la verdad, honestamente, podría utilizar otros recursos más hollywoodenses, pero yo agarro un papel, una hojita de papel, y cada escena que voy a hacer la dibujo. Y en mi muro de atrás pongo la escena. Hasta que tengo la escena lista, vamos a filmar. Es decir, no gasto recursos ni de actores, ni de luz, ni de tiempo, ni de nada, hasta que no la tengo lista en un papel, y aquí me funciona. Eso es un plan. Eso es una empresa. Una empresa tiene sistemas. ¿Quieres evitar el fracaso o que el fracaso sea más controlado? Porque si no lo puedes evitar de repente, pues controlarlo es, ten un sistema. Si no lo tienes, invéntalo. No lo puedes inventar, hay libros que hablan de eso. ¿Qué libros nos hablan de ese tema, de cómo realizar una empresa? Cuéntanos. Pues en fin, tenemos uno, por supuesto. Hay varios, de hecho tenemos el libro del rinoceronte, que va a ser una referencia. Y hablaba de los principios del éxito, ¿no? Sí. Y que decía, aparte de lo que me gustó de este libro, fue que decía, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escribir tus metas, vestirte para el éxito, cómo tener amigos e influenciar. O sea, creo que ya todos, infinidad de libros como estos existen, pero ¿qué es lo que debe de cambiar realmente? Pues adoptar al fracaso como un escalón que te va a llevar al éxito. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, sí, yo no sabía que existía, por ejemplo, el mito del emprendedor. Es un libro que literalmente sí te dice los pasos de una empresa, cómo debe de irse constituyendo y toda esa parte. Sí, y aún así el mito del emprendedor empieza con la parte fundamental de quién eres, porque nuevamente ese es el principio. Si no sabes quién eres, si no tienes un sueño, si no sabes qué valoras más, todo lo que hagas por consecuencia, un negocio no va a tener sentido ni para ti ni para nadie. Entonces, primero, conócete. Hay un detalle importante con el asunto del fracaso, y hay que verlo desde el punto de vista de Gonzalo San Agustín, transgeneracional. Muchas veces uno puede tener miedo al fracaso no por uno, sino porque alguien más de tu familia fracasó y te pasó de manera subconsciente su miedo al fracaso. ¿Me explico? Entonces hay que aprender también de repente a ver si el miedo que tienes al fracaso, porque hay gente que tiene miedo al fracaso y no ha intentado nada. Es así de simple. Entonces, hay que ver en un momento dado dos tipos de fracaso: el que ha intentado y le ha ido mal, y el que nunca ha intentado, pero ¿cómo le tiene miedo al fracaso? Entonces hay que superarlo. Y los libros que acabas de mencionar hace rato, tú justamente hablan de cómo superarlo, ¿no? Cómo reprogramar tu mente para verlo de otra forma, el reto. Pues vamos a desarrollar este bloque para pasar al siguiente, al tercero, donde veremos los libros y las películas. Palabras finales acerca de ese tema, Norma. Pues el mito del emprendedor justamente es donde nos lleva a crear tu empresa desde cero. Primero, desde encontrar que sea tu sueño verdadero, lo que quieres hacer, sí, y que te lleve la parte que no lo hagas por lo económico, ¿no? Ajá. Es porque es lo que te llena y porque no estás buscando un lugar a donde ir a trabajar. Perfecto. ¿Tú, Pati? Ok, pues el mito del emprendedor, nosotros lo complementamos nuevamente con este principio. Conócete primero quién eres, para encontrarte, para saber, para tener claridad hacia dónde vas y a partir de ahí en poder construir una empresa. Una vez que te conoces, que tienes claro, cuida tu mente. Perfecto. Yo lo más diré en un momento dado que yo aprendí acerca de este tema del fracaso por un autor, se llama Steven Pressfield. Escribió un libro que todavía no está en español, que se llama The Work of Art, en el cual habla justamente de cómo primero que nada, si eres escritor, porque él es escritor,
Y si eres escritor, debes de trabajar todos los días en escribir y agarrar una disciplina de escribir todos los días. Dice, yo me levanto a las 7, me baño, desayuno, me pongo mi máquina de escribir, a las 8 me senté, empezar a escribir, y de las 8 a las 11 escribí. ¿Qué escribí? ¿Lo que escribí es bueno, es malo? No lo sé, solo sé que vencí a las ganas de no hacerlo. ¿Me explico? Dice, y luego de ahí me pongo a buscar a quién le llevo mi trabajo. Aquí lo importante de él es que él escribió King Kong 2 junto con otro amigo. De los años 80 se hubo King Kong 2. Y él juraba que le iba a ir muy bien porque dijo, oye, King Kong 1, Dino de Laurentiis, fue un exitazo. La 2 va a ser un trancazote y yo la voy a hacer. ¿Y qué creen? Fracasó horrible. Ya platicaré en otro programa acerca de este libro y de esta experiencia del fracaso de Steven Pressfield, y a partir de eso cómo se me desarrolla este libro. Se los recomiendo, está solamente en inglés, se llama Work of Art de Steven Pressfield, y gracias a él yo entendí que fracasar debe hasta darte gusto. Literal, ¿eh? O sea, más allá del de, ay, bueno, no pasa nada. No, y decir, sí fracasé, como los tejanos. Los tejanos son de hice todo en grande y fracasé en grande, pero cuando gano en grande también. Así, esa actitud de repente. En fin, pues pasamos al siguiente tema. ¿Qué les parece la parte más lúdica de repente del programa? Vamos a recomendar libros. Pues mira, permíteme concluir este tema. Perdón. Insisto mucho en primero saber quién eres y hacia dónde vas. Sí. ¿Por qué? Porque ese es el principio de este sistema, saber quién eres, tener claridad de la dirección, de qué es lo que quieres hacer, conocer. Tú sabías que tenemos 70,000 pensamientos todos los días y que estos pensamientos que hoy tienes son iguales a los de ayer. Entonces, esto tiene que ver precisamente con una empresa, si lo quieres ver a nivel empresarial, si lo quieres ver a nivel personal. ¿Por qué? Porque depende del hábito. Entonces, si tú estás pensando que el fracaso pues es malo de alguna manera, que no aceptas el fracaso, que finalmente es cambiar esta dinámica para saber y ver al fracaso como el escalón. Y finalmente, una vez que ya aprendes la lección, ¿y qué es lo que hacen los ricos? Adoptan el fracaso como un maestro. Fíjate que lo que se va aquí de puntualizar es algo muy interesante, creo que va a ser también para otro tema de otro programa, porque es justamente como, tú dijiste ahorita, estás como que programado, por así decirlo, para no aceptarlo de manera positiva. Y es esto, tu mente y tus dos mentes, ¿no? Tu mente consciente y tu mente subconsciente. En tu subconsciente donde están justamente los 90 y tantos pensamientos de hábito, y es justamente la palabra hábito. El hábito no es algo que tú estés consciente que estás haciendo, es algo que inconscientemente te está sucediendo. Entonces hay que romper con eso, pero eso sí ya es tema para otra plática, porque en ese hábito está en el subconsciente y es donde hay que romper muchas cosas. Ya hablaremos de ese tema también, muy interesante, así es. Sí, y luego si a esto le sumas que constantemente estás eligiendo, ¿no? O sea, ves el fracaso y qué tienes que hacer, pero ¿cómo es tu mentalidad actualmente? Pues eso. Cada vez que eliges, por ejemplo, si tenemos un libro y no lees, o sea, no lo tomas, la gente que está en el 5%, que tiene el 95% de la riqueza, tiene hábitos totalmente diferentes, ¿no? Se para temprano, hace ejercicio, cuida su mente. Y justamente este libro del cual vas a hablar ahorita, nos vas a hablar tú porque lo has leído mucho. Yo lo conocí apenas cuando llegué con esta empresa. Habla justamente de eso, se llama El mito, el rinoceronte, ingeniero, si nos podemos ver por ahí, es un librito rojo de portada roja. Y es un libro que hay 3 volúmenes, el 1, el 2 y el 3, claro. Pero el que yo recomiendo es el 1. El 2 y el 3, digo, pues si a él les gustó mucho la idea, síganle. Yo en lo personal les digo una cosa, quédense con el 1, porque yo como que veo, es como que el mantra para accesar a tu subconsciente y reprogramarlo. ¿Me explico? ¿Sí o no? ¿O cómo lo vieron ustedes? Tú lo leíste, Norma, platícanos. Sí, también lo leí. Y bueno, finalmente a mí me gustó porque yo estaba en ventas toda mi vida desde que salí de la universidad. Sí. Y pues básicamente te dice eso, ¿no? El rinoceronte es alguien de piel dura que todos los días sale vestido para el éxito. Sí. Entonces, durante todo, es un libro corto, pero durante todo el libro te menciona lo mismo, ¿no? Y hay otra parte que también me gusta y dice, bueno, no todos estamos preparados para ser rinocerontes, ¿no? También hay vacas. Es un libro que hace comparación, exactamente, de dos animales, entre un rinoceronte y una vaca. Y dice, mira, ninguno de los dos es mejor que el otro, solamente qué quieres ser. ¿Qué quieres tú, no? ¿Qué quieres ser, no? ¿Cómo se llama? ¿Scott Alexander? ¿Cómo se llama? Scott Alexander es el autor, efectivamente. Y es un buen libro. Cuéntanos tú algo de este libro. Sí, pues este libro fue el principio de mi enseñanza. Entonces, este libro habla de
ya los que han leído un poquito saben que hay varios autores que te aconsejan vestirte para el éxito, que tener amigos, influenciar en ellos, escribir tus metas y un sinfín de cosas. Pero dice, ¿qué crees? Llega una parte donde dice Scott Alexander, nada de eso a mí me funcionó. ¿Por qué? Porque yo era empleado de un joven de 30 años que era mal hablado, ni se vestía bien, ni planeaba ni escribía sus metas, pero ¿saben qué era? Era un rinoceronte de tiempo completo. Siempre estaba a la carga, ¿no? Entonces, este libro primero es, sí, de estas cuestiones que nos aconsejan algunos autores que andan por ahí, pues sí, enfócate en una sola idea. Enfócate en un solo proyecto. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos a veces como emprendedores? ¿No? Queremos picar aquí, queremos experimentar allá y nada, no haces arder, dice el principio de la lupa, haz arder tu llama interna, haz arder tu fuego interior. ¿Por qué? Porque sin eso, nada de lo que haya, si no descubres cuál es tu pasión, qué es lo que realmente para ti es importante, todo lo que hagas pues no va a tener ningún sentido. Entonces es estar a la carga y que ya cuando te lancen los torpedos hasta te dé risa, ¿no? Sí, ese autor hace muchas, ¿cómo se llama? Comparaciones, ¿no? Torpedos, rinocerontes. Sí, cuando dices, si nadie te critica, si nadie te dice nada, pues es que finalmente pues no figuras, no pintas, ¿no? O sea, así de simple. Es un buen libro, yo lo recomiendo mucho para aquellas personas que de repente les falta esas palabras de motivación en la vida, porque efectivamente no todos los, yo insisto en esto, todos los libros que hay de autoayuda son buenos, más que no todos son buenos para ti. Tienes que buscar el autor, el lenguaje, la forma en la que te llegue. Por ejemplo, una forma de encontrar conocimiento antiguamente eran las famosas parábolas que hacía Jesucristo, ¿no? Las cuales llevaba, ¿cómo se llama?, la intención de que te enteraras de manera indirecta de una enseñanza. Entonces, estos libros que acabas de mencionar llevan una cosa muy similar, ¿no? Llevan una enseñanza indirecta y tienes que buscar el lenguaje, el tipo, el autor, la forma de decírtelo. Es decir, es lo que te sirva. Scott Alexander es muy de, sea como un rinoceronte, ponte tu piel gruesa, que te valga queso la vida, tú atropella que dejas atropellar, claro, sin hacer daño, pero vamos, vístete para el éxito. No, pues paga el precio, ¿no? Porque te dice, ¿qué tienes que hacer? Lee, la información que tienes está aquí en tu cabeza, ¿no? ¿Y qué te lo da? La lectura. Sí. Pero ¿cuántos del 95% no leen? A comparación del 5% mira, que sí lo bueno leen. de ese tipo de temas, cuando lo platicamos así al aire, por así decirlo, de repente alguien puede decir, no los digan, porque se entera el 95% que vamos a hacer en este país. No va a pasar nada. Esa ley del 5.95 se mantiene en todos lados. O sea, no va a pasar, no se preocupen. De estos 100 personas solamente una la va a caer, el resto no van a hacer nada. Así es esto. Lee, hace ejercicio. Si nosotros nos ponemos a ver las estadísticas, creo que por ahí hay una información en internet de qué es lo que hace la gente que realmente es millonaria. Se para por lo menos 3 horas antes, ¿no? Sí, la tablita que pusiste entonces, es muy buena, se para temprano. Empieza a cultivar su mente, hace algún tipo de visualización para saber a partir de su verdadera esencia cómo se quiere ver en un futuro, hacia dónde dirige todos sus esfuerzos y sus energías, ¿no? Para construir la empresa de sus sueños, la familia de sus sueños, lo que él quiere. Pero si no sabe ni dónde está parado, menos va a poder avanzar. Scott Alexander, Rinoceronte, volúmenes 1, 2 y 3, se los recomiendo yo sobre todo el 1, los dos digo, si gustan, siguen muy ociosos y ganas de con más pila, echen los otros dos, pero creo que el 1 es más que suficiente, honestamente, se los recomiendo. Pues perfecto, pues tenemos 2 temas más, tenemos un par de películas. ¿Qué te parece? ¿Quieres platicar la primera que traes tú? La que trae de Defiant One, sí, ingeniero, por favor, hay una imagen de ahí de un par de chicos en la pantalla. De Netflix, es ¿cómo se llama? Bueno, había otra imagen por ahí de Netflix, pero en fin, lo que ingeniero. Y es justamente una serie de Netflix, es de 4 episodios, y habla la historia de estas 2 personas que viniendo de estratos muy humildes, uno de Compton en California, y el otro viene de un barrio de italianos, ¿cómo se llama? Migrantes en Nueva York. Logran ir ascendiendo. Fíjate que es curioso porque ellos mencionan todo el tiempo una cosa muy curiosa. Solo lo hacíamos porque nos queríamos divertir y el dinero fue llegando solo. Así es. Es increíble. Están llenos de fracasos, ¿eh? Cuando el Dr. Dre, que es lo que estamos hablando, el chico que nació en Compton y que creció ahí en un momento dado, ya le estaba yendo bien con su disco y ya tenía una disquera propia,
empezó a hacer otros discos que, ¿qué crees? No pegaron y no pegaron y no pegaron. Ellos hicieron muy famosos ya después, últimas fechas. Digo, el señor, ¿cómo se llama? Iovine, Jimmy Iovine, por ejemplo, trabajó con Bruce Springsteen, trabajó con U2, trabajó con Lady Gaga, descubrió, ¿cómo se llama? Junto con Dr. Dre, Eminem, a Marilyn Manson, o sea, gente realmente muy grande, importante en el medio. Pero para llegar a todo eso les ha ido de la fregada también, o sea, perdieron matrimonio, han perdido cosas, o sea, no tienes idea. Es muy interesante la historia de ellos, pero me gusta esa parte donde cuando descubren cómo se llama hacer Dr. Beats, o sea, Beats, los audífonos, ¿han visto los audífonos Beats? Es muy interesante porque ellos dos viven ya, ¿cómo se llaman? En California, tienen una casa a orillas de la playa, no sé si en Malibu, no sé qué parte, en Santa Mónica. ¿Y cómo se llama? Y de repente Iovine estaba muy fregado porque dijo, me dejó mi vieja, no estoy yendo bien los negocios. Y se pasó a caminar sobre la playa y estaba Dr. Dre en el balcón así volteado, así viendo el atardecer, y ve pasar a su amigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, pues sube, y se subió, ¿no? Le dijo, le dijo Dre a Iovine, fíjate que me están ofreciendo unos tipos que le pongan mi nombre a unos tenis. Y dice a Iovine, mira, yo la verdad no te veo a ti de ropa, no te veo fashion, no te veo de tenis. Siempre traigo los mismos, siempre traigo el mismo pants, yo la verdad, o sea, la gente rica realmente no se viste así como se viste de repente un naco en la calle, ¿eh? O sea, se viste de manera muy sencilla. Y ellos son muy ricos. Entonces ocurre que le dice a Iovine, yo te veo más en el asunto de la música, en el asunto del sonido, del bajeo y todo eso. A lo mejor unos audífonos. La plática duró 10 minutos. Entre que subió y platicaron de eso. ¿Sabes qué? Van a hacer audífonos. Y de ahí en adelante se dedicaron hasta que desarrollaron Beats. Y adivina qué, mercadotecnia. Quien llegaba al estudio de Iovine, el artista que llegara, que todos eran sus amigos, ponte unos Beats para que los escuches. Y tu foto. Y así tienes a Gaga, a Bruce Springsteen, a todos ellos. Y luego mandó las fotos. O sea, antes de lanzar el producto, ya había hecho mercadotecnia. Claro. Y luego metieron los productos, ¿cómo se llama? En todos los videos que ellos hacían, en todos los videos aparecían los productos. Entonces, si pasabas el video de Lady Gaga, la veías con sus Beats. ¿Me explico? Fueron más allá. ¿Por qué no? Que el equipo olímpico de Estados Unidos se lleve sus Beats regalados. Y entonces en las Olimpiadas los veías con sus audífonos. Obviamente eso ya está prohibido, Pero ellos dieron ese trancazo y fue el trancazote de su vida. Vean el documental, es un gran documental, es muy interesante. ¿Te gusta la música? Velo. ¿Te gusta el asunto de los negocios? Velo también. ¿Te gusta el asunto de cómo generar nuevas ideas porque eres emprendedor? Véanlo. Es un gran documental. Pero ahora sí vamos a la siguiente película. Aquí nos recomendó, ¿cómo se llama? Norma. Yo la vi hace años, esta película se llama, ¿cómo se llama? Comer, rezar y amar. Comer, rezar y amar, efectivamente. Es con esta niña, Julia Roberts. ¿Ya lo viste tú? Pero no, lo comentaba hace un momento con Patty aquí, en donde yo leí primero el libro. Ajá. El libro es maravilloso, porque es mucho más descriptivo. La película siempre es un libro más es mejor, rosa, ¿no? Sí. Porque en la película no cuentan los fracasos que tuvo ella, como que la robaron en algunos de los países en los que estuvo. Pero realmente lo que a mí me dejó prácticamente esta película es que no importa, ella era exitosa en su trabajo, pero en su vida personal no, y hemos hablado aquí que lo más importante para ser exitoso en los negocios primero debes tener paz interior, ¿no? Entonces está casada, su matrimonio fracasa, por eso decide irse, deja todo, sí. Y incluso al marido se divorcian, el cual el marido después está muy molesto con ella, pero se va a Italia y come, ¿no? Come de todo, engorda muchísimo, pero le encuentra el sentido a la parte de la comida, ¿no? Va a la India donde aprende a meditar y a donde le enseña una persona que conoce ahí, porque ella se queja de lo que le sucedió, ¿no? Y cuando esta persona le cuenta la tragedia de su vida y el por qué se fue a meditar a la India, pues entiende muchas cosas también, ¿no? Uh-huh. Y al final amar, porque ella se negaba a amar a alguien por los fracasos anteriores que había tenido, ¿no? Sí. Y finalmente hay una frase que a mí me gusta mucho de esta película que dice, muchas veces perder el equilibrio por amor es parte de vivir una vida con equilibrio. Entonces no lo centremos solamente en el amor, ¿no? Sino en todo el sentido de la vida. A veces perder el equilibrio te va a ayudar a vivir una vida en equilibrio, porque pues, si queremos todo perfecto, no existe, ¿no? Entonces tendríamos que hacerlo nosotros, como nos funcione, para que podamos estar en equilibrio en ambas partes, tanto en la parte emocional como ya en la parte empresarial, para poder seguir nuestro sueño, ¿no? Sí, pues parte de un ejercicio que nosotros hacemos es la rueda de la vida, ¿no? Donde pones las cuestiones que más te importan a nivel profesional, familiar, personal, amigos, relaciones,
Y te vas puntuando y al final, ¿qué es lo que necesitas? Pues es tener equilibrio en todas estas áreas de tu vida para que la rueda gire. Si eres muy buena, y hemos conocido casos, son muy buenos en su profesión, son especializados, pero ¿qué hacen? Están todo el día en el trabajo y no tienen vida familiar. Hemos conocido casos así, ¿no? Entonces, pues, finalmente esa persona pues no está en su eje, no puede girar, la rueda va a estar trabada, ¿no? Entonces. Lo que pasa es que unas cosas que aprendimos también las semanas pasadas con Gonzalo fue justamente que no vivimos en equilibrio, nos vamos mucho por un lado, mucho para el otro. Por ejemplo, en la película Julia Roberts, por ejemplo, es una persona que vive bien, come 3 veces al día, vive en Nueva York, o sea, no es una persona que, o sea, ¿cuántos nosotros quisiéramos de repente decir, oye, quiero vivir en Nueva York y vivir bien? Y esta era infeliz. Porque el amor no le fue bien. Porque su ensalada no traía yogurt. O sea, cosas así. O sea, te vas amargando la vida por puras estupideces, realmente, ¿no? El amor, no, si el amor no es así como de, ¿cómo se llama? Como de Sex and the City, no es amor. Pues por eso volvemos al principio, más, conócete. O sea, ¿por qué? Porque la manera de elegir, la interpretación que le das al sentido de tu vida tiene que ver con tus pensamientos. O sea, hay gente, como dices, que se preocupa por cualquier cuestión mínima que realmente es intrascendental o algo que realmente es importante. Aquí, por ejemplo, ella lo que hace es finalmente decir, bueno, a ver, voy a abandonar todo esto y voy a salir a buscarlo, esto mismo, pero por otro lado. Simplemente voy a rezar, que es meditar finalmente. Rezar y meditar es lo mismo, Aprende a meditar. Aprendes a relajarte, a encontrarte a ti mismo, así se va. Y luego finalmente aprende a amar, o sea, ojo, siempre quieres que sea, sí, lógico, que sea soltero, que sea guapo, que sea rico, que sea alto y que me quiera mucho y que me ame, que se muera. No, hombre, a lo mejor un tipo de la calle que simplemente te quiera amar el día de hoy. ¿Me explico? ¿Es casado o no es casado? No sé, es soltero, qué bueno, ojalá y sí. ¿Me explico? Pero no te pongas tantas condiciones, simplemente aprende a ser feliz. Es decir, en nuestra familia, en este caso cada quien tendrá su caso, pero no hay, es más, no hay en la escuela una clase que diga aprenda a ser feliz. No, espérate. Y en tu caso ¿Quién te enseña a visualizar? ¿Quién te dice tú viniste? O sea, eres más de lo que eres ahora, en todo tu potencial. ¿Hay alguien que te diga? Si no es tu mamá o tu papá o alguien cercano, pero el 5% de la gente rica, de la gente millonaria, sí enseña a sus hijos a visualizar, a ver su futuro en el presente y hacer un plan o que sus acciones y sus hábitos vayan en consecuencia de lo que quieren conseguir. En este caso, Norma, ¿por qué no recomendarías esta película? ¿Por qué? Dirías tú, ¿por qué? Porque Julio Bardem se ve muy guapo, ¿o por qué? No, muy guapo. No, porque te enseña todo, tiene una gama completa de la parte tanto emocional como la decisión de abandonar la vida exitosa segura, que tenía como profesionista para irse a buscar. Esta es una parte interesante, y porque muchas veces también, por ejemplo, ella pues llega a Italia donde pues, pasta y cosas de estas y no se permitía comer lo que a ella le gustaba, ¿no? Entonces llega un momento en que engorda y se muere de risa con otra persona que conoce ahí en Italia y le dice, pues ni modo, vamos a comprarnos un pantalón una talla más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no nos permitimos ni siquiera eso, ¿no? Y lo puedo decir yo en mi caso, me he puesto a dieta hace años muchas veces y ¿qué dices? Como la película de El Diablo Viste a la Moda, ¿no? Sí, cuando siento que me voy a desmayar me como un cubo de queso, ¿no? Entonces, porque a veces somos muy estrictos con nosotros por los estándares que nos pone la moda, ¿no? O porque si no eres delgada ya no eres guapa, pero esos estándares son ajenos, no son tus estándares. Pero vivimos en ello y esta película justamente nos muestra eso, ¿no? Ella abandona su parte exitosa como profesionista para irse a encontrar, ¿no? Entonces, como les digo, también lean el libro es mucho más descriptivo, pero... Por ejemplo, ¿se enamora de Bardem en la película, sí o no? ¿Se enamora de Bardem? ¿Pero, no, ¿pero acaban juntos? Sí. ¿Sí? ¿Qué no se separaron? En 10 minutos de la película, sí, los últimos 10 pero sí termina con él, porque al final alguien importante es un ahí en Bali, que es donde encuentra el amor, le dice, ya se va porque no quiere ella, pues, entregarse al amor que encontró ahí, ¿no? Se niega por los fracasos anteriores que había tenido, y este señor que se llama Ketut es el que le dice un viejito, ¿no? Que exactamente, le dice ahí, es el que le dice, muchas veces
perder el equilibrio por amor es parte de vivir en equilibrio, ¿no? Y finalmente, bueno, no les voy a contar al final. No le tengas miedo a la vida, corazón. Es así, la vida es así como es. Sé feliz con ella. Pero fíjate, lo que sí es importante ahí es... es un hábito. Él era un hombre exitoso, ¿no? En los negocios, y se fue a vivir ahí también porque se divorció, ¿no? Entonces él decía, yo no necesito estar en algún lugar para hacer mis negocios, lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo, ¿no? Porque dijo, yo me voy a regresar a Nueva York y ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces había mucho miedo alrededor, ¿no? Sí. Parte por el fracaso, pero aquí también creo que es importante y en esa parte ambos eran exitosos en su profesión. Sí. ¿No? Y se estaban rodeando de gente parecida a ellos. Entonces, eso también es un buen tema que viene más desarrollado en el libro, por supuesto, pero la película nos da un panorama general. Perfecto. Bueno, te prometo que voy a verla este fin de semana, voy a buscarla, estará en Netflix seguramente, la vamos a Seguro checar. Que sí. Claro que sí. Y pues ya estamos a punto de despedirnos. ¿Hay algún tema que vemos la semana entrante? ¿Qué tema vamos a ver? Mira, por último, esta reflexión también que deja la película dice, y esto nos lleva también a ver todo lo que hemos aprendido con Gonzalo San Agustín, que dice, tienes que aprender a elegir tus pensamientos tal como eliges tu ropa cada día. Sí. Elegimos cómo vivir cada día. Entonces, elige los pensamientos que tengas. No tengas pensamientos de pobreza. Visualízate bien, visualízate cómo quieres estar y seguramente lo alcanzarás. Seguramente eso te va a alcanzar a ti, ni siquiera a tu... ¿no? Sí, exactamente. Los pensamientos construyen tu realidad. Los pensamientos son algo vivo. Entonces, perfecto, son energía en movimiento, alguien más decía por ahí. Perfecto, pues entonces pues estamos listos, creo que ya acabamos el día de hoy. Muchísimas gracias, chicas. ¿Te quieres despedir de alguien, Norma, en especial? No, gracias por escucharnos y bueno, como muchas gracias a todos y hay que tomar el riesgo. Perfecto, señores, pues ojalá y sigan nuestras recomendaciones. Son películas que de repente aquí creemos que son interesantes para mis compañeras. Sobreviví a Thanos. Y bueno, sobreviviste a Thanos, casi lo logras. Y pues muchísimas gracias, nos vemos aquí la próxima semana. Es un saludo a la gente que nos ve aquí en México y en Estados Unidos. Saludos a mi hermano y a mi hijo. Y gracias, muy buena tarde. Saludos a todos, muchas gracias.